Alambres y Cables Cepora es una empresa productora de cables conductores de electricidad de cobre para uso en instalaciones eléctricas públicas, comerciales, domésticas e industriales. El producto que vamos a experimentar es un conductor de cobre con aislamiento de PVC y sobrecapa protectora de nylon, cuyo nombre comercial es THHN. Viene en diferentes calibres, pero el que vamos a analizar es de 4 milímetros cuadrados, 7 hilos, color blanco. Se desea realizar un experimento que permita observar el efecto de la temperatura del PVC en la extrusora cuando se introduce al conductor desnudo de cobre. La situación actual con la que se va a trabajar es que para realizar el experimento con los niveles que queremos, los operadores tendrán que cambiar la configuración de temperatura de la máquina entre 10 grados Fahrenheit por debajo y 20 grados Fahrenheit por encima, considerando que esto no provoque cambios en las propiedades físicas del PVC. El objetivo del experimento es poder configurar la temperatura más conveniente y de esta manera reducir la variación del proceso. Este sistema se puso a prueba porque le resulta más económico a la empresa controlar los niveles que deseamos, por lo simple de funcionar. Los demás sistemas son más complejos y más caros de variarlos. Lo interesante acerca de él es que la temperatura no es un factor que los operadores consideran determinante en el diámetro. Eso es lo que queremos determinar con el experimento, si lo es o no. La retroalimentación con la empresa considera que los procesos que vienen antes de la extrusión, como es el trefilado y el trenzado, o después, como es la extrusión de nylon, pueden ser quienes ocasionen los cambios en mis mediciones de diámetro. Se esperaba previo a la experimentación que a medida que tuviera mayor temperatura, tuviera menor diámetro el conductor, debido al encogimiento por golpe térmico. Nuestra variable de respuesta es el diámetro total del cable, luego de pasar del enfriado del PVC y nylon, debido a que es lo que el cliente busca en el producto, que el diámetro sea el mismo a lo largo del conductor. El factor a analizar es la temperatura grados Fahrenheit del PVC a ser introducido al cable, ya que podemos probar con diferentes niveles de temperatura sin afectar la línea de producción estándar del cable. Fueron separadas en niveles para conseguir mayor significancia. La data fue recolectada por el operador quien configuró la máquina en el orden aleatorio de la corrida, con los niveles de temperatura a experimentar, y él midió en cada nivel el diámetro. De manera aleatoria fueron corridos los siguientes niveles de temperatura para arrojar los siguientes diámetros del conductor, para un total de 18 muestras. Los instrumentos utilizados fueron un termómetro electrónico en Fahrenheit que indica la temperatura del PVC y un micrómetro en milésimas de pulgadas para medir el diámetro del cable. El diámetro medido en el conductor con los niveles experimentales no representa el mismo valor para el conductor completo, desde el inicio hasta el fin. Con un nivel de confianza del 95%, se realizó el ANOVA, quien arrojó los siguientes resultados. La precisión del experimento cuenta con una desviación estándar de 0.707, muy baja porque la tolerancia tomada en cuenta es de 2.00 milésimas de pulgada. El poder de la prueba fue de un 100%. Realizamos el experimento con un tamaño más que suficiente, ya que con un tamaño de muestra 6 cumplíamos con la meta de poder de 90%. Para la asunción de normalidad podemos decir que los datos no son normales, ya que no muestran un comportamiento de campana de Gauss. Para la asunción de media constante, varianza constante, podemos decir que cumple ya que se mantienen la misma cantidad de valores dentro de los rangos. Para la asunción de independencia, podemos decir que no tienen un patrón de predicción que podamos inferir. En la gráfica de valores individuales y diagrama de caja, podemos ver que se repiten los mismos valores de respuestas en iguales niveles. Los valores más altos se ven solo en los niveles 2 y 6, los más bajos en todos menos el nivel 1, y en el nivel 1 fueron los mismos valores todos. Realizando las experimentaciones de manera aleatoria con un tamaño de muestra de 18,
con un nivel de confianza del 95%, realizamos el ANOVA. Con los resultados arrojados y las gráficas analizadas, podemos decir que el experimento tiene muchas posibilidades de ruido. Este da un ajuste relativamente alto, de 92.31%, indicándonos que parte no está siendo explicada por la temperatura. Según el valor P con cualquier alfa que se puede realizar el experimento, y quiere decir que se falla en rechazar la hipótesis nula. Basándonos en el experimento realizado, determinamos que la temperatura no está afectando nuestro proceso. Lo interesante sobre los resultados es que tenemos 95.6% de probabilidad de que ese cambio en el diámetro se deba a un efecto natural y no precisamente a la temperatura. Las gráficas arrojadas no presentan un comportamiento normal donde se puede inferir correctamente. Estas variables representan una condición de mucho ruido. Una alternativa es que cuando el PVC a temperatura ambiente es alimentado por una tolva a la extrusora, dentro de la extrusora existen 5 zonas de calentamiento antes de llegar al cable. Podemos controlar al mismo tiempo estas 3 zonas, zonas de alimentación, de transición y de medida, para tomar conclusiones respecto a la temperatura antes de ir a otros factores. Recomendamos considerar el tipo de PVC que se va a inyectar al cable. Eso se refiere a tener todas las especificaciones físicas y químicas, así como la experiencia del operador en cuanto a la variabilidad que regularmente arroja este PVC en específico. La empresa nos dice que no les sorprende que hemos determinado que la temperatura que lee no va a afectar, porque utilizamos unos niveles que no causan mucho efecto en la estabilidad térmica del PVC cuando se inyecta y no consideramos la presión que ejerce el émbolo sobre la boquilla que es inyectada al conductor.